Bienvenidos una vez más. ¿Sabe lo importante que se vuelve a veces un certificado que se da en una iglesia? En realidad, sabe que aún, ¿verdad?, ese pequeño certificado que usted ha recibido puede llegar a ser una gran bendición en el futuro. Se lo digo especialmente, ¿verdad?, a los que están arreglando papeles y que a veces le van a pedir algún comprobante de que ha estado en el país, ¿verdad? Se vuelve tan importante eso. Así es que consérvelo, guárdelo, ¿verdad? Estuve ahí, ¿verdad? Tiene como comprobar. Así es que valórelo. Pero bueno, no solamente el papel, sino lo que aprendió durante toda esa semana, esos encuentros maravillosos con nuestro Señor Jesucristo. Así es que en esta tarde, mis hermanos, yo quiero hablarles acerca de la salvación que tenemos en Dios. Quiero llevarlos al Salmo 27 y vamos a leer desde el 1 hasta el verso 7. Salmo 27 del 1 al 7. Jehová es nuestra salvación. ¿Ya estamos ahí? Amén. Entonces voy a invitarlo que una vez más, de pie, ¿verdad?, delante de nuestro Dios y con toda reverencia, a leer su palabra en el Salmo 27 del 1 al 7. Si gusta acompañarme, yo leo el primer verso, usted el segundo, y nos alternamos, nos unimos en el 7. Y dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Amén. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Juntos. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Amado Padre Celestial, respóndenos cuando a ti clamamos. Gracias por tu palabra que nos da el aliento, nos da vida, porque es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, por dirigirnos, por instruirnos, por enseñarnos y por redarguirnos a través de ella. En el nombre de Jesús te agradecemos, porque cada vez que venimos, Señor, tú nos das las fuerzas a través de ella. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Jehová es mi luz y mi salvación. Quiero que reciban saludos de mi madre, ya está más cerca, ya está aquí en Mexicali y, ¿verdad?, cada vez se aproxima más. Así es que está amenazando ya con pronto estar con nosotros. Quiero felicitar también a la familia Merchan. Realmente sentí muy bonito. Me enviaron un video donde Alesia está exponiendo, ¿verdad?, un segmento de la palabra de Dios. Es algo tan bonito, y yo sé que los padres están bien orgullosos, ¿verdad?, de que los hijos estén instruyéndose, y no solamente instruyéndose, sino que a esa corta edad ellos ya están exponiendo en público, ¿verdad?, la bendita palabra de nuestro Dios. Así es que felicidades, mis hermanos. Sigan apoyando a los hijos, ¿verdad?, y enseñándoles que sigan adelante. Así es que, gloria a Dios.
Jehová es mi luz y mi salvación. Amén. ¿De quién temeré? Y en la Escritura vamos a encontrar una y otra vez: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No te dejaré, no te desampararé. Ningún arma forjada en contra nuestra será prosperada o prosperará, ¿verdad? Dios hizo, dice, al que sopla las ascuas, al que le da formación al hierro, dice, pero ni una arma forjada en contra tuya prosperará. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 27:1, y quiero hablar de algunas dependencias que tenemos de Dios. No sé cuántos de ustedes en alguna ocasión en su vida han tenido miedo. Y déjeme decirle que el miedo es normal, es natural en el ser humano. Todos en algún momento hemos tenido miedo. Así nos veamos bien hombrezotes, en algún momento vamos a tener miedo. Y a lo mejor, ¿verdad? Vamos a tener más miedo los que parecemos más hombres que otros que a lo mejor no parezcan tanto, ¿verdad? O la mujer que es valiente. Amén, dicen las hermanas, ¿verdad? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El miedo, y quiero hablar un poquito acerca de ello, de los temores que tenemos, porque estaba leyendo el primer libro de Samuel, en los capítulos 17, 18, 19 y 20, 17, ahí donde David enfrenta a Goliat, ¿verdad? Y es un joven, la Biblia menciona, no dice exactamente la edad que tenía. Yo sé que ahora lo representan como un niño, como un adolescente, muy jovencito, y lo ponen contra un hombre que medía casi 10 pies de alto, ¿verdad? Era bastante robusto, fornido, y habla, da especificaciones de todo aquello que traía, del peso, de la jabalina, de la espada, del escudo, todo eso que traía aquel hombre, y es impresionante. Sin embargo, a David nos los ponen, ¿verdad?, como un joven bastante, muy joven, ¿verdad? Quizás muy como un adolescente, pero en realidad David ya tenía edad para andar, pues era pastor y andaba con las ovejas en el campo. Y él demuestra la valentía que tenía, ¿verdad?, cuando ve que aquel grandulón venía y desafiaba al pueblo de Israel. Y entonces él tuvo el valor de decir: yo puedo ir y vencerlo porque Jehová está conmigo. Porque así como he cuidado las ovejas, y cuando viene, así sea oso, así sea león, me he enfrentado a ellos y Jehová los ha entregado en mi mano. Dice: ¿qué es este filisteo incircunciso? Así es que él sabía lo que era enfrentar peligros, temores, la soledad, ¿verdad? El estar solos allá, solamente rodeado de animales. Pero él había sobrevivido a todo ese tipo de temperaturas, tanto altas como bajas, la soledad en el desierto por meses quizás, ¿verdad? Entonces, pero quiero hablar de esos temores que él llegó a tener más adelantito. El miedo puede matar. Sabe que mucha gente del miedo se paraliza y es presa fácil. El miedo puede matar. Dicen que hace unos años, cuando un desconocido tiró una bengala en una arena. Esto fue en Madrid. Y dicen que murieron 5 jóvenes. Y murieron por el pánico que esto provocó. Una estampida para salir del recinto. Siempre cuando hay temblores recomiendan que no corran, ¿verdad? ¿Cierto? Hay ciertas instrucciones que se le da a la gente. Entonces dicen que el pasillo del auditorio era tan estrecho, la gente que quería salir no cabía, y aquellos 5 jóvenes o aquellos 5 personas murieron aplastados. En realidad, por aquella bengala no sucedió nada, nadie se accidentó, pero aquello provocó, ¿verdad?, que la gente saliera en una estampida, provocando estos 5 muertos. El miedo también puede dar vida. Dicen, ¿verdad?, hace poco un reportaje en televisión de un grupo de judíos ucranianos que sobrevivieron al holocausto nazi, porque se habían refugiado en una cueva donde vivieron 2 años, y sabe, ellos estaban muertos de miedo. El temor a los nazis los impulsó a tomar medidas, y así
se salvaron la vida. Entonces el miedo te puede llevar a tomar ciertas decisiones que te van a ayudar a sobrevivir. Entonces, ¿el miedo es bueno o es malo? Nos preguntamos. ¿Quita la vida o salva la vida? ¿Qué es lo que en realidad hace el miedo? Mire, por el miedo, ¿verdad? Por el miedo a que lo atropelle un carro, ¿verdad? Usted cuando va a cruzar una calle, ¿qué es lo que hace? Mira hacia acá ¿verdad? Y mira hacia el otro lado y entonces se arranca corriendo, ¿verdad? Para que no vaya a ser que de repente sale uno. Entonces, yo sé, ¿verdad? Que hay algunos que aunque ven que el carro va ahí y ellos van, ¿verdad? Y hasta más despacito parece que le dan. Entonces se creen dueños del pavimento. Pero bueno, el miedo nos hace tomar ciertas precauciones como esa, mirar hacia un lado para cruzar la calle. Por el miedo a ser suspendido, miren, un estudiante se aplica, le echa ganas, estudia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene miedo de no sacar sus estudios, su curso. Entonces, el que enseña a alguien a manejar una sierra eléctrica siempre le está hablando acerca de la precaución que debe tener. Y entonces siempre le va a insistir en que debe tenerle respeto a esos aparatos eléctricos, ¿verdad? Que pueden dejarlo sin dedos o sin manos. Entonces el miedo nace de un peligro real o de un peligro supuesto. Si se trata de un peligro de verdad que verdaderamente amenaza la integridad, de la persona, a eso se le llama miedo real. Eso es cuando sabemos de los peligros que hay, por ejemplo, en el vecindario, quizás aquí no, pero en México esto se ha estado dando más común, ¿verdad? En los últimos años, donde hay muertes, hay peligros, hay vandalismo, hay robos, hay estos que le llaman, ¿cómo le llaman estos que matan casi de gratis? Estos sicarios, ¿verdad? Entonces, ese es un peligro real. Entonces la gente tiene miedo. Entonces, ese es un peligro real. Pero si es cuestión de un mal que solo se imagina, entonces eso se clasifica solamente como un miedo neurótico, algo que sucede solamente en la mente. Muchas fobias, hay personas que le tienen miedo a las alturas, aunque quizás nunca han estado en una altura, pero siempre manifiestan tener ese miedo a las arañas, ¿verdad? Miedo a los ratones, miedo a etcétera. Entonces todos estos son miedos, ¿verdad? Estos superan en intensidad el nivel de la amenaza que estas cosas representan. ¿Sabe qué? Me llamó la atención. Andábamos allá en un campamento y bueno, un hermano mató una víbora de cascabel. Y entonces mi hijo fue y cortó las partes, ¿verdad? Y estaba ahí tratando de quitarle la piel y todo eso, y le mochó la cabeza a la culebra, y luego la traía en su mano y andaba enseñando lo que son los colmillos. Yo tenía la idea de que los colmillos en realidad eran gruesos, así como la de los perros, porque así es como se ven, ¿verdad? Cuando la víbora abre su, ¿cómo se llama? ¿Hocico? Así se le llama. Entonces cuando abre, entonces se le ven los colmillos. Pero en realidad cuando él le movía algo, es como una telita que cubre las agujas. En realidad son agujas las que tienen ahí. Son agujas muy, muy delgaditas, ¿verdad? Que es donde corren. Entonces, este muchacho traía la cabeza de la víbora ahí, y entonces todos nos hacíamos de lado. Pero ¿saben? Se ponía la cabeza, ¿verdad? De la víbora tan pegada, pero de repente pasó un animalito de pequeño y aventó la cabeza de la víbora y se asustó con algo más pequeño, con algo más inocente, más, ¿verdad? Que no representaba peligro como ese animal que traía ahí, porque aunque ya estaba muerta, ¿verdad? Aunque era solamente la cabeza, pero es peligroso porque el veneno todavía está en los colmillos.
Entonces, así muchos pueden tener, ¿verdad? Ese miedo a ciertas cosas, a animales tan diminutos, tan pequeños, le llaman fobia, miedos neuróticos, algo que va a ser natural dentro, ¿verdad?, del ser humano. El terror es un miedo especialmente intenso, ¿verdad? Cuando una persona está aterrada, aterrorizada, ya está en un punto extremo de temblor, de miedo, donde los nervios ya lo han poseído, ¿verdad? Y entonces están temblando de miedo. Yo no sé cuántos han experimentado eso o han visto personas que están pasan esa circunstancia. Entonces la ansiedad es un miedo difuso en que no se aclara exactamente cuál es el origen. El pánico, esto puede ser un temor colectivo compartido entre muchas personas a la vez. Por ejemplo, hay lugares donde están expuestos a una explosión o a que un volcán haga erupción de un momento a otro, y cuando hay, ¿verdad?, ciertas ¿cómo se llama? Diagnóstico, bueno, el caso es que empiezan alertas, ¿verdad? Empiezan a alertar al pueblo acerca de que puede haber, ¿verdad? Entonces la gente se empieza a aterrorizar, la gente empieza a salir, empieza a irse, a moverse, como dicen, a evacuar, ¿verdad? Entonces, este es un temor colectivo compartido entre muchas personas, lugares donde se acostumbra a ver tsunamis. Entonces, bueno, el miedo cumple una función positiva. Vamos a ver, en el ser humano, porque provoca la liberación de adrenalina, que a su vez imparte fuerzas para huir o para combatir. El miedo neurótico se convierte fácilmente en una ansiedad paralizante. Usted sabe que hay personas que cuando están aterrorizadas se quedan estupefactas, o sea, dicen en inglés, se frisan, se quedan paralizados. Entonces, como dice, ¿verdad? Hay un proverbio: el que teme sufrir, dice, ya sufre el temor. Y un poeta italiano escribe, dice: no temas ni a la prisión, ni a la pobreza, ni a la muerte, teme más bien al miedo. El miedo verdadero surge cuando hay alguna persona empeñada en hacerte daño. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en situaciones como esas, ¿verdad? Pero en algunos países, por ejemplo, en El Salvador, en México, donde hay sicarios, donde están las pandillas, donde están las guerrillas, donde hay personas que quieren llevarte a la fuerza, donde hay personas que están empeñadas en hacer daño, en hacerte mal, ¿verdad? Entonces ahí hay miedo verdadero. Entonces, cuando hay personas que sienten odio en su corazón, o también que padecen algún desequilibrio mental. ¿Cuántas veces a lo mejor usted se encontró con personas que tenían un mal aspecto o tenían se le daba la idea de que era una persona agresiva, ¿verdad? Y entonces usted, si sabía por dónde vivía, si en alguna ocasión lo encontraba por ahí, usted le sacaba la vuelta o se escondía, y hasta que aquella persona pasaba y entonces salía corriendo, ¿cierto? Miedos, temores, ¿verdad? Estamos hablando de terrores, estamos hablando de todas estas cosas. Bueno, entonces todo esto para hablar lo que David estaba experimentando en su vida. Cuando revisamos la historia en segundo libro de Samuel, capítulos 17, 18, 19, 20, vemos a un David que es valiente, que ha experimentado muchas cosas, el enfrentarse a un gigante, al haberlo vencido, pero también, ¿verdad?, nos vamos a encontrar con que aunque David tenía toda esa valentía y podía enfrentar todo aquello porque estaba seguro que Dios estaba con él, pero va a tener un encuentro donde él va a tener que salir huyendo, va a tener que andarse escondiendo y va a vivir atemorizado. David empieza a sentir miedo cuando su jefe, el rey Saúl, trata varias veces de clavarle a la pared con una lanza. Yo sé que usted conoce esa historia. Esa historia está en el capítulo 18 del primer libro de Samuel. Ahí puede usted leer toda la historia, donde dice que Saúl estaba celoso por David,
Porque después de que David mata al gigante, David se empieza a hacer bastante su fama, ¿verdad? Empieza a sobresalir, de tal manera que lo hacen parte de un equipo que va y pelea, ¿verdad? Y él salía a las batallas, entraba y salía. En el capítulo 18 dice que cuando regresaban, dice que las doncellas de Jerusalén, de Israel, dice que salían y cantaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a 10,000. Cuando el rey Saúl escuchó eso, se puso tan celoso, pero tan celoso, que deseaba matar a David. Y desde entonces empezó a perseguir a David, a buscar la ocasión para matarlo. Y dice la escritura que venía un espíritu malo. Y dice que venía de parte de Jehová. Escuche bien, porque, ¿verdad? A veces creemos que todo lo malo también viene de Dios. No, lo que pasa es que cuando Dios para entonces ya había desechado a Saúl por desobediencia, ya Dios no estaba con Saúl. Ahora Dios ya había mandado a Samuel a que ungiera a David como rey sobre Israel. Entonces la ausencia de Dios en la vida de alguien la va a aprovechar el diablo. Y es lo que estaba sucediendo aquí cuando la Biblia dice que venía un espíritu malo de parte de Jehová y que atormentaba a Saúl. Y entonces David se ponía a tocar el arpa, ¿verdad? Y era la manera como aquel espíritu se iba. Estando David tocando el arpa, en alguna ocasión dice que en 2 ocasiones en ese momento Saúl trató de clavarlo con la lanza en contra de la pared, pero David solamente lo esquivaba y salía. Entonces, David, ¿verdad? Este joven esquivaba la lanza, comprende que su éxito en la guerra contra los filisteos ha provocado la envidia de Saúl. Cuando envía soldados a la casa de David para matarlo en la cama, porque acuérdense, si conoce la historia, si no puede leerla ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 18 y 19, donde Saúl lo casa con una de sus hijas. Pero no necesariamente porque quería que el hombre más valiente de Israel, llamado David, fuera su yerno, sino porque quería matarlo, quería tenerlo cerca. Y bueno, manda a alguno de sus sirvientes y le dicen a David, le dice: oye, ¿sabes que el rey está dando a una de sus hijas, ¿verdad? Para aquel que sea valiente? Y entonces le dice: pero ¿quién soy yo?, dice David, para venir a ser parte de la realeza, casarme, ser yerno del rey. Dijo: yo soy pobre, no tengo dinero. Y entonces le hacen saber esto al rey Saúl. Y entonces Saúl dice: díganle esto a David, díganle que no necesito la dote que se acostumbra a dar, nomás necesito 100 prepucios de los filisteos. Y entonces David dice: eso es. Entonces agarró a sus hombres, fue y dice que no trajo 100, trajo 200, ¿verdad? Pero la idea del rey Saúl era que cuando David fuera a pelear con los filisteos, que los filisteos lo mataran. Esa era la idea, ¿verdad? Pero Jehová estaba con David. Por eso cuando escribe el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿Verdad? Cuando tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, ¿de quién temeremos? Y luego sigue diciendo: Jehová es la fortaleza. Mejor lo leo. Dice: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? O sea, el rey mismo con todo su ejército, ¿verdad?, lo anduvo buscando por mucho tiempo. Y luego dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Mis hermanos, mire, usted en su trabajo, los jóvenes en su escuela y en la sociedad donde vivimos, usted va a tener enemigos. O sea, todos aquellos que son enemigos de Dios se van a convertir en enemigos suyos. No son, para usted no tiene enemigos, pero ellos son enemigos suyos. Y van a buscar la ocasión de hacerlo quedar mal, de destruirlo, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces alguien le ha provocado en el trabajo? O en cualquier lugar. A veces lo invitan a una fiesta los compañeros de trabajo.
¿verdad? ¿Algunos lo han invitado? No levante la mano. Pero estoy seguro que alguno de los compañeros de trabajo lo invita a su casa sabiendo que usted es cristiano, va a la iglesia, sirve a Dios. Y luego, si usted llega a ir a su fiesta, le dice, ándale, tómale, hombre, aquí no está el pastor, aquí, ¿verdad? No estamos en la iglesia, no hay ningún hermano, nomás te invité a ti, échate un, hombre, ¿qué pasa? No pasa nada. Yo no le voy a decir a nadie. Pero, ¿sabe? El enemigo es así, te está provocando. ¿Por qué? Porque cuando caigas en su juego, entonces te va a pisotear, te va a decir hipócrita, te va a decir en vano vas a la iglesia, ya, ¿verdad? Sacaste lo que realmente eres, en realidad no has cambiado, sigues siendo el mismo borracho, etcétera, ¿verdad? Y entonces eso es lo que el enemigo está buscando. Pero aquí David está huyendo de Saúl, porque Saúl ha determinado quitarle la vida a David, quiere matarlo. Y entonces lo manda con los filisteos, pero Dios está con él. Aún cuando llega y en otra ocasión trata de enclavarlo otra vez y él sale huyendo y ¿verdad? Va y se va a su casa. Pero ¿sabe? David había hallado gracia aún delante de su esposa. Primero le habían prometido la mayor, pero siempre no, la casaron con alguien más. Pero luego dice que la que seguía, Mical, ¿verdad? Entonces con ella lo casan. Ahora es yerno del rey, y el rey todavía empeñado en querer matarlo. Entonces dice que David llega a su casa, ¿verdad? Y entonces le dice todo lo que está pasando a su esposa. Su esposa le dice, bueno, pues tienes que huir, lo ayuda a huir. Entonces ella pone en la cama, ¿verdad?, una estatua que tenían ahí, de tal manera que cuando llegan a buscar a David para que se siente en la mesa del rey, porque tenía que estar, como era de los oficiales del rey, tenía que estar ahí en lunas nuevas, en todas las fiestas de los tabernáculos, etcétera. Y entonces dice David está enfermo, ¿verdad? Pero pasan los días y David sigue enfermo, hasta que dice el rey, pues tráiganme la cama, dijo, para matarlo, ¿verdad? Y entonces cuando van y buscan, encuentran que en realidad no era David, sino que era una estatua. Y entonces el rey la agarra contra la hija también y le dice, ¿cómo has podido engañarme? Y entonces ella le dice, no, pues es que David me dijo que si no hacía eso, que él me quitaba la vida, ¿verdad? Entonces tuvo una salida, ¿verdad? Inteligente la doña. Entonces David haya gracia. Ahora se encuentra otra vez, ¿verdad?, en la que el rey quiere matarlo. Pero sabe, siempre cuando tu dependencia es de Dios, Dios te va a proteger siempre. Amén. Y va a poner personas. Y mire, algo que es bien increíble, ¿verdad?, es que el hijo del mismo rey, Jonathan, tenía una amistad tan profunda y tan grande con David. Dice la palabra de Dios que desde que se conocieron, desde que se escucharon, dice que el alma de los dos quedaron ligadas, de tal manera que ellos se amaban como a sí mismos. O sea que tuvieron una amistad preciosa. Encima de todo, ¿verdad?, lo que el rey decía. Por ejemplo, Jonathan salvó a David también de caer en las manos de Saúl, el padre de Jonathan. Entonces vemos cómo Dios, cuando está contigo, no te deja, no te desampara, y aún aquellos que se levantan contra ti, tarde o temprano van a caer. Es la palabra de Dios. Por eso dice la escritura en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Amén. ¿De quién temeré? Amén. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y dice, cuando se juntaron los malignos, mis enemigos, mis angustiadores, para comer mis carnes, dice, ellos tropezaron y cayeron. Siempre tenía alguien que estaba de parte de él ahí en la misma casa del rey. De tal manera que en una ocasión Jonathan le pregunta a Saúl, al rey, le dice, pero ¿qué tienes con este hombre si solamente ha traído victoria, solamente ha hecho bien al pueblo, a Israel? Y mire, que este hombre en su furor le avienta la lanza a su propio hijo. Y entonces entendió Jonathan que estaba resuelto a matar a David.
Y entonces sale porque ya se había puesto de acuerdo con David dónde se iban a encontrar y le iba a declarar si el rey lo iba a recibir o no, ¿verdad? Y en esta ocasión sigue huyendo, sale, se va, y entonces David empieza a experimentar lo que es la soledad, lejos. Entonces, David empieza esa época de huida permanente, descubriendo así la gran paradoja del creyente, ¿verdad? Yo no sé cuántos cuando están pasando por situaciones como estas, preguntan ya, aunque después se arrepienten, ¿verdad? Y le piden perdón a Dios, pero preguntan, Señor, pero si te he servido con corazón limpio, Señor, pero si he hecho esto, Señor, pero si me he guardado para ti, Señor, si, ¿verdad? Y empieza a sacar todo lo bueno y las justicias delante de usted para presentárselas a Dios, como para reclamarle, ¿por qué me permites andar en todo esto? Si he amado y servido al Señor, ¿por qué permite que otros me odien y me persigan a muerte? Porque mire, David pierde a su mujer, pierde su empleo, pierde su casa, tiene que mandar a sus padres porque tuvo que mandarlos lejos también para que el rey no viniera en contra de ellos. Entonces los mandó al extranjero para quitarlos fuera del alcance de Saúl. Entonces no puede participar en las ceremonias en torno al tabernáculo en Jerusalén. Muchos de sus antiguos amigos dice que creen la mentira oficial, o sea, la del rey, de que David conspira contra el rey para quedarse con el poder. La pregunta es, ¿en alguna ocasión tú has sentido miedo? Y bueno, todos en algún momento han tenido miedo o hemos tenido miedo. Nos ha temblado la quijada, nos han temblado las rodillas, porque hay temores que nos asaltan y hay temores para todos los gustos. Por ejemplo, hay temor a una enfermedad. ¿Cuántos tienen temor a una enfermedad? No levante la mano, ¿verdad? Pero cuando comenzamos con un cascabeleo en nuestro cuerpo y pensamos en ir al médico, ya estamos pensando en lo peor. Cuando empezamos a sentir ciertos síntomas que dicen los que han tenido ciertas enfermedades terminales, ¿verdad? Como que se nos atoran las velocidades, como que empezamos a cascabelear, como que empezamos a tener temor en nuestra vida y empezamos a tenerle miedo a enfermedades, ¿cierto? Le tenemos temor también a la soledad. Yo no sé cuántos han experimentado la soledad. Yo la experimenté desde muy pequeño en mi infancia y déjeme decirle que es muy triste cuando no tienes con quién hablar, cuando no tienes con quién quejarte, cuando no tienes a alguien cerca de ti que te aconseje, a alguien que te dé una palmada y te diga, bien hecho, estás haciendo bien las cosas, te esforzaste, lo hiciste bien. No, cuando solamente hay personas que te exigen y que te abusan también, entonces experimentas la soledad. No tienes con quién quejarte, no tienes con quién ir y decirle qué te duele, qué es lo que sientes dentro de tu corazón. Hay quienes le tienen miedo, por ejemplo, al embarazo. ¿Y por qué razón? Hay quienes le tienen miedo al embarazo porque les dicen que es muy doloroso, y lo es. El hombre nunca lo ha experimentado, pero la mujer que lo ha experimentado, ¿verdad? Entonces no todos tienen el mismo nivel de fortaleza y hay quienes van a sentir temor a eso, van a tener miedo a ello. Hay quienes tienen miedo a los accidentes. Hay quienes tienen miedo a salir a la calle y manejar porque hay muchos accidentes allá afuera. Hay quienes tienen carro pero no lo manejan porque tienen miedo manejar, salir y ¿verdad? Quedar en un accidente. Y luego los accidentes que hay, por ejemplo, usted tiene 20, 25 años en un trabajo y a algo le tiene temor. ¿A qué le tiene temor? A que lo despidan. Porque ¿dónde me van a dar un trabajo ya? Y luego pues han pasado 25 años, ¿verdad? Y si aquel trabajo lo agarró a los 40, imagínense, entonces ¿dónde me van a dar trabajo a esta edad? Entonces se nos complica, nos llenamos de temores. Y yo creo que aún a la edad le vamos teniendo temor. Hay quienes no queremos vivir más de los 60 porque nos volvemos dependientes. Y como no queremos ser carga para nadie, decimos, Señor, a los 60 y si es antes mejor.
Yo sé que no es el pensamiento de todos. Algunos que me han escuchado decirlo me dicen por flojo. A lo mejor tienen razón. ¿Pero qué le hace? Incluso algunos jóvenes tienen miedo. Y tienen miedo porque lo han visto. Tienen miedo a que sus padres se separen. Cuando hay violencia, cuando hay maltrato, cuando todas estas cosas se ven en un hogar y los hijos sufren. Pequeños, medianos o grandes, por supuesto que sufren. Hay miedos. Hay miedo de los que a veces no saben cómo decirlo, pero hay miedos. Jóvenes que tienen miedo que sus padres se separen. Otros tienen miedo incluso a hacer el ridículo. Por eso se da cuenta que no a muchos les gusta pasar al frente, no a muchos les gusta levantarse, ponerse de pie, porque tienen miedo aún de decir una palabra quizás maldicha y que los demás se rían. Aún hasta eso se tiene miedo. No a todos les gusta pasar aquí al frente, ¿verdad? Y menos agarrar el micrófono. Entonces, hay quienes le tienen miedo a la muerte, porque no estamos preparados para ello. Hay quienes le tienen miedo al fin del mundo. Yo nací en los 70s, saque la cuenta, ya son 49 años. Y cuando, ¿verdad? Ya tuve uso de razón y escuchaba que en el 2000 se iba a acabar el mundo, yo sacaba cuenta y decía, para el 2000 yo voy a tener 30, ¿verdad? Y quién sabe si esté casado, si tenga hijos, no lo sé, pero pues sí, siempre había ese temor, ¿verdad? Y si se acuerdan, allá en los 90, 95, y nos íbamos acercando al 2000, y entonces empezaba la expectativa de todos aquellos que a lo mejor, al igual que yo, escucharon que el mundo se iba a acabar en el 2000, y empezaron algunos, ¿verdad? Dicen que hubieron muchísimos matrimonios. No se creen. El asunto es que en cuanto más se acercaba, ¿verdad? El tiempo, el 2000 y luego ya el 99 y ya faltaban meses y empezaron a atemorizar a la gente con ciertas malas expectativas, ¿verdad? Decían el Y2K, ¿se acuerdan del Y2K? En una noticia a nivel mundial donde decían que las computadoras iban a regresar, no sé hasta cuándo, hasta dónde, pero el caso es que todo iba a ser un descontrol porque en ese tiempo ya muchas cosas eran computarizadas, ¿verdad? Por ejemplo, las presas, ¿verdad? Que las que contienen el agua, todo eso podían, como son monitoreadas y controladas por computadoras, esto podía hacer una catástrofe, etcétera. Y empezaron a hablar de tantas cosas, los aviones, la guía de todo eso, de los trenes. O sea que la expectativa era bastante negativa, había temor, miedo a morir, al fin del mundo. Pero a veces surge un enemigo de verdad, alguien que verdaderamente quiere hacerte daño. Yo no sé si en su vida alguien lo ha correteado, lo ha buscado, ¿verdad? Donde usted ha tenido que esconderse porque hay alguien que quiere quitarle la vida, ¿verdad? De una manera literal, o sea, física, real, ¿verdad? Yo no sé si usted ha pasado por ello, pero déjeme decirle que eso debe ser algo completamente terrible, ¿verdad? Entonces, aquellos que verdaderamente quieren hacerte daño, países donde el cristianismo, donde hay miedo a la denuncia anónima, donde los cristianos están expuestos no solamente al arresto, sino a la tortura, al destierro, a la muerte. Puede haber miedo al bullying, a la burla, al acoso, que muchos de nuestros hijos sufren quizás en la escuela, aquellos que también sufren la humillación, ¿verdad? En el trabajo, quizás por no hablar el idioma, quizás por no haber ido a la escuela, quizás por no realizar bien el trabajo. Entonces, hay quienes se levantan con ese temor desde la mañana, desde que abren los ojos, dicen, y otra vez ir a soportar a este jefe.
Otra vez ir a soportar a esta bola de incrédulos que están a mi alrededor, que siempre están diciéndome cosas. Yo no sé cuántos han experimentado y pasado por todo ello, pero créame que debe ser algo muy terrible, donde usted tiene que ir, porque tiene que trabajar para traer el alimento a su casa, y ha sufrido todo ello, pero sabe que en Dios usted puede esperar, así como esperó el rey David y pudo decir: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Por qué mi luz? Porque ahí donde solamente vemos oscuridad y Dios está contigo, se convierte en tu luz. No estás solo. Amén. Porque Él es la fortaleza de tu vida. Ahí donde tú te sientes débil, donde tú te sientes que no puedes, Él es la fortaleza de tu vida. Por eso no debes de atemorizarte absolutamente de nada. Puede haber miedo, ¿verdad?, a todas esas cosas que hemos hablado. A veces hay miedo aún hasta al chantaje. Me acuerdo que en una ocasión uno de los compañeros, que era bien grosero, y sabía que soy cristiano y que soy pastor, y me decía, cuando estaban... el patrón les daba oportunidad de que tomaran, ¿verdad? A veces me decía, te voy a tomar una foto con una lata. Dijo, bueno, ¿y por qué? ¿Verdad? Y luego lo voy a poner en la página ahí, dijo, ahí de tu iglesia, para que te miren tus hermanos. Y decía yo, puedes hacer lo que se te ronque la gana, porque lo que yo tengo que cuidar es mi corazón delante de Dios y de nadie más. Que por supuesto nuestro testimonio es importante, por supuesto que sí, pero ¿sabe? Aunque hubiese podido, nunca se atrevió. Entonces, ¿vamos a tener de esas situaciones en nuestro trabajo? Por supuesto que sí. Vamos a tener gente chantajeándolo, amenazándolo por una debilidad o por algo que le conocen a usted. Hay quienes le van a señalar algo que a lo mejor ni siquiera es real, pero se lo van a inventar, ¿verdad?, con tal de desacreditarlo como hijo de Dios. Pero ¿sabe? El que lo conoce bien es Dios. El que conoce su integridad es Dios. El que conoce su corazón es Dios. Por eso usted no debe de temer ni de atemorizarse ante ninguna de estas circunstancias. Entonces tenemos que tener esta dependencia de Dios. Son 10. Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Jehová es mi confianza, Jehová es mi fuerza, Jehová es mi vida, Jehová es mi dependencia, Jehová es mi protector y mi protector de mis enemigos, mi refugio de las multitudes, y Él es mi ayuda en tiempo de guerra, porque estamos en guerra todo el tiempo. La Escritura nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas, esos espíritus que habitan en las regiones celestes de huestes de maldad. Entonces, esas debe ser nuestra dependencia de Dios, que Él sea nuestra salvación. Nos ponemos sobre nuestros pies, cerramos en esta tarde. Yo no sé cuáles son sus temores, cuáles son sus miedos, pero yo quiero que salga en esta tarde de aquí con la certeza de que Dios está contigo, de que tú has creído y de que tu dependencia realmente es de Dios, de que tú eres dependiente porque eres su hijo, eres su hija, y Él te ama. Tú eres como la niña de sus ojos. Él te va a proteger, Él va a estar contigo siempre, es su promesa. Amado Padre Celestial, en este momento, al venir a ti, Señor amado, venimos muchos, a lo mejor cargados, algunos a lo mejor pasando por situaciones de peligro, de tribulación, de angustia. Quizá no se compara, Señor, con la vida del rey David antes de ser rey, mientras andaba huyendo, escondiéndose para salvar su vida, de aquel rey que venía con todo su ejército a buscarle. Pero Padre, tú estabas con él. Gracias porque esas palabras esas palabras que salen del corazón de él, inspirados por el momento que pasaba contigo, porque él sabía que tú eras su dependencia, tú eras su salvación. Y así mismo en esta tarde, Señor, queremos salir de este lugar con esa confianza de que tú estás con nosotros. No importan los peligros que estén a nuestro alrededor, no importa todo lo que el enemigo esté preparando para nosotros, sabemos que si tú estás con nosotros, absolutamente nadie nos podrá hacer frente
todos los días de nuestra vida, como lo prometiste a Josué. Así como estuviste con Moisés, estarías también con Josué. Y como eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos, estás también con nosotros. Y tu promesa en tu palabra de que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta tarde, Señor, algunos a lo mejor le tienen miedo a esta sociedad, miedo a fallarte. Quizá nuestra vida no está en peligro, pero quizás el enemigo quiere destruir un testimonio, una reputación. Pero Padre, tú eres todopoderoso. Tú estás sentado en tu trono y juzgas con justicia. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por guardarnos de todo mal. Guarda a tu pueblo. Permítele salir de este lugar con la frente en alto, pero no de altivez, sino como hijo tuyo, sintiendo la seguridad de que tú estás con nosotros. Muchas gracias te damos, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por esas historias, Señor, que nos alientan a seguir adelante. Porque tú vas enfrente nuestro como un poderoso gigante. Porque tú cargas todo lo que nosotros no podemos cargar. Por eso bendecimos y exaltamos tu grandeza. En esta tarde, mientras ustedes siguen orando, yo quiero hacer una invitación. Quizás entre nosotros hay alguien que ha vivido con temores toda su vida. Temor a la muerte y no estar preparados, porque la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Dice Daniel capítulo 12 verso 2 que en aquel día todos los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sientes temor de irte de este mundo y no saber a dónde llegarás? Déjame decirte que Jesucristo para eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si entre ellos te consideras todavía tú de los que están perdidos, yo quiero decirte que Jesucristo está aquí y quiere tener un encuentro contigo. ¿Te gustaría? ¿A ti te gustaría? Abre tu corazón y dile a Jesucristo: ven a mi corazón, ven a mi vida. Yo quiero recibir esa salvación. ¿Habrá alguien en esta tarde que le gustaría hacer esa decisión? Levante su mano. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que en esta tarde quiera hacer esa decisión? Señor, te entrego mi vida y mi corazón. Perdona todos mis pecados. Dígaselo con todo su corazón. Te entrego mi vida y mi corazón. Quiero que tú perdones todos mis pecados. Borra todas mis culpas, Señor. Yo quiero tener esa vida eterna que tú estás ofreciendo. Te entrego mi vida y mi corazón. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por tomar mi lugar en la cruz. Enséñame a amarte. Enséñame a buscarte. Enséñame a querer más de ti cada día. Oh, bendito Jesús. Bendito Jesús.
hay alguien que hizo esta oración, donde le dijo al Señor: abro mi vida y mi corazón para ti. ¿Hubo alguien? Levante la mano. ¿Quién fue? Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Fátima. Dios te bendiga. Oh, bendito Dios, te adoramos. Dice la palabra del Señor: mas a todos los que recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Algunos de mis hermanos en esta tarde solamente estaban reafirmando su fe. Gloria a Dios. Pero mi hermanita Fátima, ella está recibiendo al Señor en esta tarde. Bendito sea tu nombre, Señor. En cuanto tenga la oportunidad, felicítela. Bienvenida a la familia de la fe. Bendice sus vidas, Señor amado. Gracias por el compromiso que cada uno de mis hermanos en esta tarde hacen delante de ti. Sé tú, Señor. Sé tú nuestro protector. Sé nuestra luz, nuestra salvación, nuestra fortaleza, nuestra confianza, nuestro guía, nuestro protector, nuestro Salvador. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Te adoramos. Bendice, Señor, esta congregación. Por favor, permítenos llegar con bien hasta nuestros hogares. Gracias por las victorias que nos has dado. Y que tu palabra, Señor, tu palabra, que es fiel y que es verdadera, quede plasmada y grabada en las tablas de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.